Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de la función f de x es igual a menos ax al cubo con un a mayor que 0. Si f de x es igual a al cubo, a x cubo, y el a que le corresponde a la función es en positivo, entonces la gráfica de la función g de x va a ser igual a menos f de x, que es lo mismo de tener menos ax al cubo. Es una reflexión con respecto al eje x de la gráfica de la función f, y tiene como dominio y rango el conjunto de los números reales y es decreciente en todo su dominio. Su gráfica pasa por el origen, tiene la misma forma que la gráfica de f y resulta de multiplicar por menos 1 los valores de f de x. Aquí tenemos la gráfica de f de x igual a x al cubo, y vamos a realizar lo siguiente. Como primer punto vamos a utilizar estos valores de f de x para completar la tabla y graficar la función g de x, que es igual a menos x al cubo. Tenemos en este caso los valores que le vamos a dar a las dos funciones, los valores de x, y tenemos en este caso en f de x los valores que le pertenecen en y a cada uno de estos valores evaluados en x. Tenemos que ver cuáles son las similitudes y diferencias que hay entre las dos funciones, entre f de x y g de x. La función de la forma f de x igual a x al cubo más bx cuadrado más x más d, donde es un número real diferente de 0, se llama función cúbica también, que es igual a f de x igual a ax al cubo, que es un caso particular de una función cúbica. Entonces tenemos esta figura que es la gráfica de x al cubo sin ningún tipo de combinación o desplazamiento. Tenemos aquí primeramente la solución. Aquí tenemos los valores de g de x que toma cada uno de estos valores de x, y aquí los toma en y. Tenemos aquí, podemos ver algunas de las similitudes o diferencias que tienen estos puntos. Si vemos aquí el menos 2, x igual a menos 2 evaluado en f de x, tenemos un valor de menos 8 y un valor de 8 en g de x, lo que nos indica que es un caso contrario, el caso contrario. En menos 1.5 en x tenemos en f de x menos 3.38 y en g de x 3.38, y así sucesivamente podemos ir viendo. Cuando en f de x es negativo, en g de x es el mismo valor pero en positivo. En 0 siempre va a ser 0, todas van a cortar siempre en el origen. Y cuando vemos que en f de x es positivo, el valor que va a tomar g de x es negativo. Es como que tuviéramos menos f de x, como lo mencionábamos al principio. Y las gráficas se muestran en esta figura. Tenemos aquí la gráfica de f de x y en azul la gráfica de g de x. Y como ya lo habíamos mencionado al principio, es como una reflexión de esta gráfica de aquí, pero al contrario. Ahora la tenemos aquí. Viene desde arriba y su dominio viene decreciente, viene descendiendo en valores en y. Todo lo contrario a la gráfica base de x al cubo, que va ascendiendo. Y aquí tenemos similitudes entre las funciones. El dominio y el rango de ambas son los reales. También tenemos que las gráficas tienen la misma forma y pasan por el origen, en lo que indicábamos que siempre todas las funciones x cubo van a cortar siempre el origen. El origen es el punto 0,0. Y las diferencias que tenemos es que todos los puntos excepto el origen no coinciden. Lo que hablábamos que si en una es negativo, en la otra va a ser positivo. Si x es menor que 0, entonces g de x está sobre el eje x, y mientras que f de x está debajo del eje, lo que mencionábamos. Si el x es negativo, por ejemplo aquí el de menos 2 en f de x está aquí, menos 2 debajo del eje x, y g de x está arriba, en menos 2 está aquí arriba. Y si el x es positivo, va a ser todo lo contrario, g de x va a estar debajo y f de x va a estar arriba, en cualquier punto que se tome mayor que 0.